en integración económica en mayúsculas. No se olvide, económica tilde en la O también, Alejo, ¿no? Ah, bueno, profe. Listo. Ajá. Entonces, jóvenes, vamos a desarrollar esta asignatura de integración económica y organismos regionales del comercio. Pues esta asignatura pues tiene una práctica académica de formación regional que yo ya les había comentado, pero pues que desafortunadamente por cuestiones de COVID no la vamos a poder hacer. Sin embargo, a partir del sexto semestre en adelante, pues ya están reglamentadas las prácticas académicas regionales, nacionales e internacionales para que con los profesores se pueda organizar pues estas visitas cuando ya se levante la pandemia. Ahorita tenemos un decreto nacional que nos está prohibiendo, ¿no?, hacer visitas académicas, que se termina, ese decreto nacional se lo expidió a partir del 1 de enero y termina el 30 de junio. Nos tocaría mirar pues si el gobierno nacional va a expedir otro decreto que sería del 1 de julio al 31 de diciembre, o por los meses pues que el gobierno establezca de que se suspendan actividades pues de esa manera, y ahí pues cubriría también esas visitas empresariales, ¿no? Bueno, entonces Alejandro, ¿me puede compartir la pantalla para ir leyendo la asignatura? Yo ya la subí pues en el grupo, ¿no?, de WhatsApp. Espéreme, la descargo entonces, no me demoro. Eso. ¿Sí ha sido esa la clave de anfitrión? Sí, profe. Ah, perfecto. Somos más. Bueno, entonces la asignatura se llama Integración Económica y Organismos Regionales del Comercio. El código es 5455. Es una materia pues que se dictaba anteriormente en el quinto semestre, por eso empieza con el número 5, sino que como ahora se renovó el registro calificado de los programas de comercio internacional, tanto para Ipiales como para Pasto. También se va a abrir un programa de comercio internacional en Túquerres, que creo que el próximo año va a haber un solo programita de comercio internacional. Y posiblemente el próximo año también se abra uno en Tumaco también, para poder pues contar también, porque anteriormente sí tuvimos en Tumaco, hasta hace unos 15 años tuvimos en Tumaco la última promoción de profesionales en comercio internacional, y de la que pertenece pues la actual alcaldesa de Tumaco, esta niña, me olvidé del nombre de esta niña. Ella pertenece a ese programa o esa promoción que tuvimos de estudiantes de comercio internacional. Emilsen, la niña se llama Emilsen Cuero. Ella pues es la alcaldesa, ya ha sido alcaldesa en 2 oportunidades pues de Tumaco, y le ha ido muy bien para que en sus actividades. Bueno, entonces en el programa pues de comercio internacional en Ipiales se va a seguir desarrollando, y pues va a continuar pues para matrículas anuales, ¿no? Cada año se va a dar apertura de matrículas para que los estudiantes pues se puedan matricular o vean pues materias que de pronto pues por algún motivo X o Y pues no han podido verlas y puedan cursarlas allá nomás. Entonces, la asignatura está diseñada a profundizar temas de orden geopolítico de los mercados transfronterizos.
La integración económica es el proceso de unión de los mercados, de los sectores y subsectores económicos de cada país que tienen como objetivo la formación de espacios comerciales y mercantiles supranacionales. Ese es el objetivo, pues, de la integración económica mundial, ¿no? Abrir los espacios, abrir áreas de libre comercio en donde se pueda mejorar, pues, el comercio internacional de productos y de servicios de una forma más eficiente, buscando, pues, la transparencia, buscando la regularidad y además buscando el ganar-ganar, ¿no? Ganar, que ganen los exportadores y que ganen también, pues, los importadores, ¿no? Eso vamos un poquito, Alejandro. Vamos a la parte del objetivo general, pues el objetivo general es conocer los principios económicos relacionados con los procesos de integración económica vigentes y especialmente los relacionados con la integración regional y subregional, ¿no? Latinoamericana, porque pues a nosotros nos interesa que la integración económica sea pues a nivel latinoamericano o a nivel iberoamericano, que viene a ser pues incluyendo a España, ¿no? Cuando hablamos de iberoamericano, significa toda Latinoamérica, incluido España, porque pues son los países de los cuales pues estamos, tenemos una misma lengua, ¿no? El español. Aunque pues Filipinas también pues fue una colonia en la historia, pues fue una colonia española. Allá hablan el idioma filipino y el idioma español. La mayoría de personas tienen nombres iguales a los nuestros, pero pues ya se ha absorbido mucho, ¿no? El español por el idioma filipino. Entonces ya dicen que en Filipinas ya es muy pocos los habitantes que hablan español y más pues hablan la lengua aborigen, ¿no? La lengua de ellos. Entonces, siempre vamos a hablar de una integración económica regional cuando hablamos de países como Colombia y Ecuador, que se quieren, pues, se me entiende, quieren fortalecer esos niveles de integración económica, pues, y ir del 1 al 7, pues, en la medida que va pasando el tiempo o la historia. Pues ahorita Colombia y Ecuador, pues, tienen una unión aduanera, los países de la Comunidad Andina de Naciones, que, pues, son actualmente Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los cuatro pues ya tienen un nivel pues ya número 4 número 3, número 4 de integración económica, que tiene que ver pues con la parte de la unión aduanera, ¿no? Entonces, se trata pues de que la Comunidad Andina de Naciones llegue en el futuro pues a ser mucho más fuerte, subir a un mercado común, ¿sí o no? Y ojalá en el futuro llegar a una unión política, ¿no? Una unión económica, que le va a dar pues mejores resultados, ¿no? Para poder competir como bloque en el comercio internacional. Y también está la integración subregional latinoamericana. Por ejemplo, el Mercosur, que es la unión de 4 países, 2 países muy grandotes, muy grandes, como son pues Brasil y Argentina, con 2 pequeñitos, como es Uruguay y Paraguay. Entonces, esa, por ejemplo, es una integración subregional que está dada entre 4 países, así como la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, son integraciones subregionales y integraciones regionales, pues que se hace entre 2 países, como el caso pues de Colombia y Ecuador, ¿no? O Perú y Ecuador, o Perú, o Bolivia y Perú. En ese orden de ideas, entonces, lo que se pretende es que se vayan fortaleciendo las relaciones económicas a través del comercio internacional de bienes y servicios. Disculpen un momento.
Bueno, con respecto, pues, de la misma manera, en ese objetivo general vamos a identificar los organismos internacionales que regulan el comercio exterior, como viene a ser la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es tan importante. Por cierto, la OCDE ahorita está recibiendo pasantes con pasantías pagadas en Francia. Solicitan pues que los estudiantes sepan hablar inglés para poderles brindar esa oportunidad. Y es con los gastos pagos. Lo mismo la OMC también está como organismos regionales del comercio. También está autorizando pasantías virtuales para trabajar con la OMC en el desarrollo de pasantías con estudiantes. Analizar los fundamentos teóricos serían los objetivos específicos, analizar los fundamentos teóricos de la integración económica, desarrollar un cuerpo teórico y metodológico que permita el análisis de diversos procesos de integración económica, pues todos los países luchan, ¿no? Cada día por integrarse más a sus socios comerciales y abrir pues más oportunidades para mercados y para negocios, ¿no? Mire que ahora en la pandemia, jóvenes, se suscitó algo muy interesante, es que se incrementaron las microexportaciones de café. Eso me parece algo muy interesante en el departamento de Nariño y lo están haciendo muchachos que fueron o que ya son profesionales en comercio internacional y que pues su papá o su mamá, por ejemplo, tenemos comercio internacional, tuvimos una promoción de comercio internacional en la Unión Nariño y estos chicos que ya son ahorita profesionales ya están haciendo microexportaciones, me parece algo muy interesante. Ya lo están haciendo a nivel, pues, si me entiende, de exportaciones de café grano tostado, que ya es un producto bastante liviano. Lo están haciendo empacar al vacío en Cali o en Armenia, donde se tiene, pues, allá se tiene maquinaria muy especializada para empaque, para empacar al vacío y con materiales de empaque bastante novedosos, que me parece muy interesante que lo están enviando por vía aérea. He conocido 3 casos de 3 estudiantes que ya son exportadores. Lo están haciendo con Paraguay, lo están haciendo con Brasil y lo están haciendo con Argentina. Parece muy bueno que estos muchachos ya empiecen a aprovechar esta pandemia, si me entiende, para poder vender pues sus productos. Los están vendiendo bien. Y me parece que es una buena posibilidad. Tercer objetivo dice proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas para entender la relación existente entre los procesos de integración regional y los flujos económicos característicos de la globalización. Es importante saber, jóvenes, que unas buenas importaciones generan unas excelentes exportaciones. Ese es un elemento, esas son unas palabras dichas por uno de mis profesores en la Universidad de Barcelona, el profesor Ramón Tugores Juez. Unas buenas importaciones generan unas excelentes exportaciones. El siguiente dice, analizar los mecanismos económicos y políticos que generan el funcionamiento de las nuevas estructuras económicas en el campo de la sociopolítica y el impacto que éstas generan. Disculpen.
Entonces, como yo les había comentado, pues también es importante ver la sociopolítica, ¿no? La integración económica y el comercio internacional van de la mano con la sociopolítica. Nosotros nos podemos despegar de la política económica que tiene Colombia, porque esa es una política pues, que a nosotros nos interesa, la política comercial proteccionista y la política comercial de libre comercio, de libre cambio, pues eso es inherente para todos nosotros los profesionales en comercio, ¿no? Y siempre estamos hablando de ese tipo de temas, cómo la política comercial es afectada por la política económica y la política económica también es afectada por la sociopolítica, ¿no? Y ese impacto es lo que a nosotros pues hace, ¿sí me entiende? Que exportemos o importemos, dependiendo de las condiciones pues del mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias pues están dadas a que se mueva las dos cosas, las importaciones y las exportaciones. Otro objetivo específico de esta asignatura es revisar los procesos de integración en los 5 continentes para conocer los bloques y o carteles económicos que se hacen o que organizan los diferentes países, ¿no? Para poder negociar, pues, ¿no? Con los diferentes mercados y en mejores condiciones, ¿no? Uno de los carteles económicos más importantes, pues, que hay a nivel mundial, pues, está Gran Bretaña. Los países británicos, pues son países muy dinámicos, ¿no? En el comercio internacional. Creo que son los países más dinámicos después de China en aprovechar del comercio internacional la integración económica, ¿no? De allí que ellos se salieron pues de la Unión Económica Europea, de ese conglomerado de 26 países, se retiraron y montaron ellos su propio Brexit. O sea, el Brexit significa exit, salida, break, Britain, salida de Gran Bretaña, salida de los países británicos de la Unión Económica Europea. Y mire que se salieron de esa integración económica de 26 países y ahora ellos están mucho más dinámicos, mucho más fuertes en el comercio internacional mundial. Entonces, miren, jóvenes, que a veces integrarse aparte con los que verdaderamente son sus amigos es mucho más fácil que integrarse con muchísima gente y después no saber pues cómo poder hacer concesiones, acuerdos o arreglos, ¿no? Entonces siempre los países británicos tuvieron ese problema con el resto de naciones de la Unión Económica Europea, pero ahora desde cuenta que mantuvieron su moneda, que es la libra esterlina, y esa es una moneda, mírenla, que pues como ustedes la podemos revisar pues en exchange rates, que es el registro de las tasas de cambio a nivel mundial. Esa es una de las monedas más fuertes por encima del dólar, por encima del euro, por encima del yen, por encima del yuan, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de elementos generan, pues, como se dice, un mayor esfuerzo y la generación de grandes oportunidades. Entonces, Alejandro, subamos la hojita, pasemos a la siguiente hojita del programa de la asignatura. Vamos entonces a desarrollar esos objetivos. Otros objetivos que tenemos es interpretar los procesos socioeconómicos de manera más eficaz, lo cual le ayudará a tomar decisiones más adecuadas en su desempeño profesional. Como son muchos los acuerdos, convenios y tratados que han firmado los diferentes países del mundo, son aproximadamente 240 países, pues nosotros vamos a desarrollar uno solo de esos, vamos a desmenuzarlo, uno solo de esos tratados, acuerdos o convenios, que viene a ser el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. Ese lo vamos a leer y lo vamos a analizar paso a paso. Es un documento de 800 páginas. Entonces, es importante pues analizarlo porque pues el futuro del comercio internacional también está en Estados Unidos y es hacia allá pues que tiene que
tiene que irse, pues, como se dice, organizando las cositas, ¿no? Ir mejorando las condiciones de intercambio, pues, de Colombia con los Estados Unidos. Ese entonces lo vamos a desarrollar con ustedes. Con respecto a la metodología, pues, ustedes saben muy bien que yo trabajo una metodología totalmente diferente a la de mis compañeros, que se llama el aprendizaje basado en problemas. Nosotros, como ustedes ya han visto, pues solucionamos problemas comerciales y buscando la solución de esos problemas es donde generamos nuevo conocimiento y donde mis estudiantes se convierten en protagonistas a través de la investigación. Este es un método pues que genera unos excelentes resultados que han sido verificados y constatados, si me entiende, por test de psicología que se utilizan para poder evaluar el nivel de aprehensión y el nivel de conocimientos en lo que es en las 3 habilidades del pensamiento crítico, como con ustedes han aprendido muy bien, que es el análisis, la interpretación y la explicación con sus propias palabras. Y lo han hecho muy bien, los felicito a todos porque han tenido unas buenas notas. Pues ahí no falta el estudiante pues que de pronto a veces se queda por algunos motivos o circunstancias en el desarrollo de su semestre, ¿no? Pero pues la mayoría tiene unas notas muy buenas porque sí han sabido aprovechar muy bien el desarrollar esas 3 habilidades de analizar, interpretar y explicar con sus propias palabras qué significa eso, para qué sirve, por qué ese problema afecta a un empresario y cómo se lo puede solucionar. O sea, ese tipo de cositas yo los felicito porque pues las evaluaciones que han presentado son muy buenas, unas notas muy buenas y de estudiantes que verdaderamente si se los pone a trabajar en equipo en una empresa, cualquiera de ustedes tranquilamente puede trabajar en equipo y puede liderar procesos fuertes porque pues ustedes saben muy bien que en una empresa lo primero que hay es superar los problemas, superar los conflictos. Todos los benditos días hay problemas en las empresas. Llámese donde se llame, trabajen ustedes en donde trabajen, ya sea una empresa pública o una empresa privada, todo el tiempo hay que solucionar problemas, solucionar problemas, solucionar problemas. Empezando en su casa. Todos los benditos días tenemos que solucionar problemas. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, el ABP, es una excelente herramienta para que los estudiantes puedan solucionar problemas y generar de esos problemas, de esas soluciones, el conocimiento. El ABP, pues, para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, es un método que lo utiliza la Universidad de Harvard, la Universidad de George en Londres y las más grandes universidades. Aquí, pues, en Colombia lo desarrolla la Universidad de Antioquia. La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia desarrolla el ABP tratando de despertando hábitos de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento crítico. Entonces, pues, lo estamos haciendo aquí, pues yo lo estoy haciendo en mi programa, en mi departamento. Ojalá, pues, que en el futuro todo el departamento de comercio internacional y mercadeo y específicamente comercio internacional va a poder aprender sus profesores a manejar el ABP y va a tener un mejor rendimiento sus estudiantes. Téngalo por seguro. Y irnos ya abriendo de esa educación tan harta y cansona que es pues, la enseñanza tradicional donde solamente habla el profesor y como un ente activo y los estudiantes como un ente pasivo. Eso me parece que es demasiadamente defraudable que se siga dictando una clase de un modelo pedagógico que nació en el siglo XIX con estudiantes del siglo XX y con una educación del siglo XXI, que debe ser muy, muy, muy dinámica en esos procesos. Por eso yo los felicito a ustedes, porque mire que el semestre pasado ustedes se echaron al hombro investigaciones bravas, investigaciones duras, donde para eso se necesita en primer lugar tiempo, análisis, interpretación y explicación de cómo carajos es que funciona ese problema, cómo se suscita.
Y en eso los felicito porque unos trabajos muy buenos, unos talleres muy bien sesudos, como decimos nosotros los investigadores, bien sesudos, con con una firmeza y una propiedad con la que hablan los estudiantes. Pues a uno queda admirado también de ver que las personas llegan mucho más allá que lo normal. Y mire que cada uno de los grupos cogió sus países y se fue enfrascando tanto en esos países que creo yo que llegaron a saber más de la cultura de esos países que de Colombia. Y eso a mí me siento verdaderamente halagado y los felicito jóvenes porque pues es para uno muy bonito que un estudiante le diga, vea, este país es así y así y así. Profe, a mí me gustó esto. Mire que esta cultura hace esto. Algo pues hermoso. Me pareció algo muy bonito que los estudiantes se vayan involucrando y se vayan metiendo en ese contexto de conocimiento que a veces en la enseñanza tradicional el estudiante ni se embarra siquiera de ese tipo de temáticas. Pero ustedes, mejor ellos, se pusieron el drill, se pusieron el mameluco y se untaron de conocimiento. Qué bonito. Para mirar esta asignatura, entonces necesitamos pues tener conocimientos en macroeconomía, pues ya todos creo que pasaron macroeconomía, economía colombiana y política comercial internacional, pues que miraron conmigo, cosa que ya tranquilamente podemos continuar con este semestre. Ustedes ya saben que ya están en sexto semestre, jóvenes, ya les falta 2 años para salir de la Universidad de Nariño, pues no se olviden que en el noveno semestre ya pueden presentar su trabajo de grado y para que a la dirección del programa, al comité curricular, para que les designen sus profesores, el profesor asesor y los profesores jurados, para que en el 10º sustenten y se vayan ya con su cartón bajo el brazo. Entonces, pues, en ese sentido, pues uno como docente va apretando un poquito más, va apretando un poquito más, pero pues ténganlo presente, jóvenes, que es para su formación y para el desarrollo de sus capacidades. Ahora vamos a hacer sustentaciones, tanto en el área, en la materia de importaciones, como en la materia de integración económica. Entonces, por favor, van organizando ustedes también sus horarios. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer dentro de la clase o fuera de la clase, también lo pueden hacer. Simplemente me dicen, profe, nosotros queremos sustentar a las 2 de la tarde, listo. Entonces ahí le damos los 30 minutos para que ustedes lo hagan. Y la grabación, pues, de esa sustentación, pues, se la va subiendo al grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes saben muy bien, pues, que en este sentido, pues, a mí me gusta ser muy flexible, estar con ustedes, acompañarlos en asesorarlos las 12 horas del día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y tranquilamente hemos trabajado extra clase, intraclase, bastante fuerte, muy fuerte. El semestre pasado fue un semestre muy fuerte y los felicito porque los puse a trabajar y a trajinar cositas duras. Desarrollar esas 3 habilidades no es cosa fácil, es difícil, pero ustedes lo pudieron avanzar. Y ahora que ya lo saben, pues esta materia se les va a hacer, estas 2 materias se les va a hacer muy fácil, porque cuando uno desarrolla esto que es tan complejo, el analizar, interpretar y explicar, después eso cuando uno lo domina, mejor dicho, le sirve para todo, absolutamente todo, hasta para la vida suya. El aprender a base de problemas, de la superación de problemas. Y mucho más cuando uno es pobre, es peor, más problemas tiene. Entonces, es más sabrosa la vida solucionando problemas, ¿sí me entiende? Que después usted se vuelve totalmente independiente. Una de las habilidades, de las 6 habilidades de Peter Pacioni, cuando desarrolló identificó esas 6 habilidades, es la autoformación. Ya uno mismo se autoforma, uno mismo se autosostiene. Ya se empieza a hacer solo, ¿sí me entiende? Ya no empieza a depender casi de nadie. Ese es un elemento importantísimo. Sigamos, Alejandro, con los criterios de evaluación. Pues vamos a tener 5 talleres. Vamos a hacer un tallercito en abril, un tallercito en mayo. En mayo vamos a hacer 2 talleres, el primero, el segundo, el tercero.
cosa que para junio, que vamos a hacer el cuarto, y para julio, que es el último, el quinto, pues ya contaríamos con los 5 talleres. Por eso pues vamos a trabajar hasta el 25 de julio. Ese día pues entregamos notas definitivas para que ustedes tomen esas 2 semanitas y de pronto pues están colgados con alguna otra asignatura. Vamos a hacer entonces los talleres cualitativos y cuantitativos, como ustedes ya lo conocen. Quiero entonces, a partir de mañana, dejar que ustedes de una vez me vayan diciendo cuáles son los países con los cuales van a trabajar, porque vamos a utilizar la misma técnica de trabajar con 3 países para la asignatura de integración económica, y vamos a sacar algún país que de pronto, pues por cuestiones de bases de datos internacionales, les fue muy difícil bajar información, analizarla, interpretarla y explicarla. Entonces, ahí sí les pido que vayan de una vez cambiando dejando nomás los países con los cuales ustedes sí puedan tener información, porque ahora pues ya nos vamos a meter a otras bases de datos un poco más duritas, un poco más sesudas, como de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Vamos a trabajar con el Banco Mundial. Vamos a trabajar con unas bases de datos un poquito más duras, especialmente con aranceles de países. Entonces, ya nos toca, pues, como se dice, hilar más fino, ¿no? Las investigaciones se vuelven mucho más sucintas, mucho más específicas, y es allá donde nosotros, pues, ya nos vamos a meter cada vez más. Si en política del comercio internacional miramos la parte genérica, pues, del comercio en lo que tiene que ver con la parte de lo que era el libre cambio y el proteccionismo, pues ahora vamos a meternos más de lleno a los aranceles de los 3 países que son los que estamos investigando. Entonces ahí sí vamos a hacer una minería de datos, que le llamamos nosotros los investigadores, una minería de datos en donde vamos a encontrar cosas muy interesantes, haciendo un análisis de las importaciones para mirar pues la capacidad de compra y la capacidad pues de venta que tiene un producto en esos mercados, ¿no? Vamos a encontrar buenas oportunidades para poder exportar y para poder hacer importaciones desde ese país pues hasta Colombia, ¿no? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, pues acá no hay el famoso bajar, copiar, pegar, porque pues cada uno maneja sus 3 países y está metido en un cuento totalmente diferente al de sus compañeros. Sin embargo, la metodología, los instrumentos son los mismos, pero los resultados son diferentes. Entonces, por eso me vuelvo a felicitarlos, porque pues sea como sea, ustedes se adentraron muy bien en esos escenarios y generaron pues un conocimiento bastante importante que se lo puede poner a demostrar en cualquier universidad o en cualquier ranking de universidades. Seguimos entonces con las unidades con las 3 unidades que están conformadas en esta asignatura, para que revisemos pues lo que está pendiente. Alejandro, ¿puedes subir un poquito la parte para que lleguemos al contenido de la asignatura? Entonces ahí está la primera unidad, razones que justifican un proceso de integración económica. Vamos a mirar entonces estas 4 temáticas y las vamos a ir desarrollando pues en la medida que se va generando la investigación, ¿no? En esta unidad pues vamos a trabajar un taller, el taller número 1 va a ser la calificación de esta primera unidad. La vamos a hacer ese taller, el taller lo vamos a hacer de hoy en 15 días, el taller número 1 que va a corresponder pues al mes de abril, y lo vamos a hacer de tipo teórico para que ustedes pues vayan aprendiendo esas razones, ¿no? Porque los países a nivel mundial pues se integran porque tienen pues unas ventajas, y lo mismo pues como toda integración pues también tienen sus desventajas, ¿no? Entonces no todo va a ser en la vida el ganar, ganar, pero sí pues se dan cuenta que
pueden ser más las ventajas que las desventajas que pueden llegar a tener gracias a una integración económica. De ahí que ustedes, pues en sus grupos de trabajo investigativo, pues van a meterse más de lleno en estos casos porque pues van a dominar muy bien qué acuerdos de integración tiene cada uno de esos países y cuál es el más, en esos acuerdos de integración ese país, en qué acuerdo de integración es más dinámico, o sea, le va mejor haciendo comercio internacional con quién, ¿me entiende? Entonces, siempre en los acuerdos de integración va a haber un líder, ¿se me entiende? Va a haber un líder. Por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, el líder es Colombia. Colombia es el que más vende de todos. Colombia les vende mucho más a los tres socios, si me entiende, que lo que los socios le venden a Colombia. Esa fue una de las razones por las cuales Venezuela pues se enojó, porque Venezuela le compraba muchísimo a Colombia. Muchísimo. Imagínense, Venezuela llegó a ser el segundo mercado más importante del mundo para Colombia. El primero era Estados Unidos y el segundo era Venezuela. Estoy hablando de los años 80, de los años 90. En los años 90 fue mucho mayor. De ahí que siempre Venezuela pues ponía muchas objeciones, se salía de la Comunidad Andina de Naciones y volvía y entraba, se salía y volvía y entraba, hasta que al final se salió y ya no volvió más. Pero nosotros les vendíamos de todo, hasta hilo, hasta los cordones para amarrarse los zapatos. Entonces, por ese motivo, pues ya Venezuela, pues como ustedes se han dado cuenta, tiene un embargo económico que fue aplicado pues por los Estados Unidos, pues y casi trabaja con muy pocos países. Uno de ellos pues es Corea del Norte, con los cuales pues tiene relaciones económicas y también lo tiene pues con Cuba, con Rusia. Entonces el espectro de negociación pues para ellos es mucho más pequeño que el que tiene Colombia pues a nivel mundial. También entonces en la unidad número 2, subamos a Alejandro eso. Vamos a mirar en la unidad número 2 entonces los niveles, las estructuras o niveles de integración económica, cómo un país entra a trabajar desde un área de comercio preferencial, pasando por un área de libre comercio, una unión aduanera, como tiene la Comunidad Andina de Naciones, un mercado común como es el Mercosur, una unión económica como es la Unión Europea, una unión monetaria como la Unión Europea y una unión política como es la Unión Europea. Entonces, a ellos les falta muy poquito para llegar a ser una unión política, ¿no? Y de eso están luchando bastante los diferentes ministros de comercio exterior, ¿no? Y los demás ministros, ¿no? De los diferentes países por volver una unión política en donde haya una sola ley para todos, una sola ley aduanera, una sola ley económica, una sola ley fiscal para todos los países de la Unión Económica Europea. Y en la unidad número 3 vamos entonces a mirar el concepto de qué es acuerdo, de qué es convenio y qué es tratado. Ese es dentro de economía, los economistas que todavía no somos pues abogados en derecho comercial internacional, creemos que eso es lo mismo, pero no es así. Una cosa es el acuerdo, otra cosa es el convenio y otra cosa es el tratado. Eso es como el comercio internacional con el comercio exterior. Una cosa es el comercio internacional y otra cosa es el comercio exterior. El comercio exterior es un conjunto de operaciones que hace un país, si me entiende, a través de las importaciones, las exportaciones, los tránsitos aduaneros internacionales de mercancías o de servicios que se venden de país a país. Es un manual de procedimientos, cómo se hace desde la A hasta la Z, una sistematización de operaciones. Eso es comercio exterior. Y el comercio internacional pues va mucho más allá porque no
solamente es eso, saberse, si me entiende, cuáles son los requisitos para realizar una importación o una exportación. Un TAI, un tránsito aduanero internacional con una aduana de salida, una aduana de llegada, una aduana en tránsito. No, no solamente es saber el comercio exterior, sino también ir más allá, conocer los acuerdos, convenios, tratados que tienen los diferentes países con el mundo. Con cuál tratado, convenio o acuerdo ese país es más dinámico, ese país es más relevante, es más importante. Y ahora sí, ¿qué producto? O sea, uno va hilando más allá. Por eso ustedes van a ser profesionales en comercio internacional porque ustedes van hilando más fino. Qué productos están, si me entiendes, se podrían vender allá? ¿A qué empresas con direcciones, con teléfonos? ¿Qué volúmenes de toneladas se puede vender y a qué precio se puede vender? Por eso el comercio internacional es más estratégico. El comercio internacional va mucho más allá, si me entiende, que una simple temática de comercio exterior de lo que son las operaciones aduaneras. O sea, va mucho más allá. Y entonces se mete en el mercadeo, en el mercadeo internacional, en la investigación de mercados, en el análisis de mercados, en las matrices DOPA. Y entonces de por allá abstrae un poco de temáticas, de conocimientos y los mete al comercio internacional. Por eso se llama internacional. Y los que les gusta, pues la parte de comercio exterior, pues les gusta pues la parte aduanera, entonces pues para eso el SENA dicta unos cursitos de tecnólogos en comercio exterior, que son los que aprenden a hacer todo ese tipo de operaciones, en lo que son importaciones, exportaciones, cuándo llega un medio de transporte a una aduana, qué pasos se deben hacer, qué documentos debe tener, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pues van a seleccionar, pues como yo les dije, los 3 países y vamos a mirar entonces con ustedes qué acuerdos, convenios o tratados tiene Asia como continente, pues es uno de los continentes donde el comercio internacional es muy, pero muy dinámico. Es más, ese es uno de los continentes donde el comercio internacional lo tienen pegado en la frente y desde muy niño a la mayoría de los asiáticos, de los países asiáticos, les enseñan de que hay que vender todo. Todo se debe internacionalizar, absolutamente todo. Entonces, el niño se lo forma desde muy niño a tener un sentido de la globalización y de la localización. O sea, pensar regionalmente y actuar internacionalmente. Desde muy niños les enseñan esas cosas y hace pues de que ellos aprendan de una manera tan asidua, ¿no? Y tan presente pues en esos escenarios, ¿no? Para poder dominar un elemento muy importante que es el comercio internacional. Un país sin comercio internacional está mandado a desaparecer. Una empresa sin comercio internacional también está mandada a desaparecer. Debe tener una altísima demanda y una grandísima oferta para poderse sostener en el mercado nacional, regional o local. Y tiene que estar echándose codazos con la competencia. En el comercio internacional las cosas son diferentes y entonces para eso es que se necesita profesionales en comercio internacional que internacionalicen las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes. Y para eso nacieron ustedes. También vamos a conocer los acuerdos, convenios y tratados de África, América, Europa y Oceanía. Ahí los patitos feos, pues es África, ¿sí o no? África, pues es un patito feo porque casi el comercio internacional de ellos lo realiza en mayor magnitud, pues Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica es un país muy avanzado porque fue pues una colonia de Holanda, una colonia holandesa, y es uno de los países pues que más ha sabido aprovechar pues el comercio internacional. Sin embargo, pues los demás países, aunque son países pobres, pues han buscado la manera, ¿no? de exportar sus materias primas. Lo sigue también África, América, Europa, pues Europa es uno de los países, uno de los continentes que desarrolla mucho el comercio internacional y le sigue pues América. Nosotros los americanos pues desarrollamos mucho comercio internacional
Y cada día, pues Latinoamérica está haciendo más presencia, ¿no? En el comercio internacional mundial. Y en esa unidad, en esa tercera unidad, vamos a mirar los organismos regionales del comercio. Vamos a entrar a estas bases de datos, ustedes ya las han manejado, como son pues la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Aranceles y Comercio, que es pues la UNTAD, ¿no? De la UNTAD también vamos a trabajar bastante en las bases de datos que ellos tienen. Estos tres organismos regionales del comercio pues están ubicados en Suiza. Entonces pues vamos a bajar esa información que es tan importante y tan interesante pues para poderla desmenuzar y para poderla conocer. Vamos a la bibliografía, Alejandro. A la parte de la bibliografía. Y aquí pues ustedes van a tener ya pues una bibliografía básica y una bibliografía complementaria que también pues la van a tener ustedes en Moodle. Ahí en integración económica pues ya le vamos a cambiar ¿qué es que se llama? La clave para que ustedes ingresen como integración raya al piso económica y entonces en mayúsculas puedan ingresar allí, pues ahí van a encontrar estos libritos para que ustedes los puedan leer. Los dos primeros, el de Jacob Wiener, que es uno de los primeros estudiosos de la integración económica, es Jacob Wiener. En 1950 pues escribió un libro que se llama The Customs Union Issue, que significa la cuestión de la unión aduanera, hablando de las uniones aduaneras que existieron en América y en Europa y en África. Entonces, pues, ese fue el primer librito que se escribió a nivel mundial en Nueva York sobre integración económica, ¿no? Luego, pues, en 1954, Jan Tinbergen, un holandés, escribió un libro que se llama International Economic Integration. Y ese pues es un libro que se lo publicó en Ámsterdam. Está en inglés, pero vamos a sacarle unos pedacitos de ahí para que ustedes los puedan traducir al español sobre integración económica internacional. Y el tercero de los padres de la integración económica, de los estudiosos de la integración económica mundial, pues es Bela Balazs, ¿no? Bela Balazs, pues es uno de los investigadores europeos que escribió pues Teoría de la Integración Económica. Lo escribió en la editorial de la UTEA en México. Pues yo, gracias a Dios, pues tengo ya mi primer libro, el cuarto de mis libros ya publicado en México con código de barras e ISBN mexicano, el primer profesor de la Universidad Nariño que escribe en México un libro. Pues la universidad pues ya me va a dar un reconocimiento en este año por haber hecho esa publicación de ese libro allá. Y pues también pues agradecerle mucho a la Universidad de Guadalajara, que fue la que me abrió las puertas para yo poder escribir allá desde México, ¿no? El libro se llama Frontera Sur, una propuesta de investigación regional. Sale ya a la venta ese libro. Lo van a ofrecer al mercado más de unas 17 editoriales a nivel internacional. Va a tener un precio de 60 euros. Y pues esperamos que el librito también pues ya fue regalado a la Biblioteca Nacional de México, de Ciudad de México. Y pues así como a los cantantes, así mismo somos nosotros los autores. Pues ese es un libro que pues ese fue mi sueño siempre, de publicar un libro en México para que me puedan conocer a nivel latinoamericano.
ahora pues gracias a Dios pues ya hay un pastuso metido ahí, ¿sí me entiende? Con un libro en México, porque pues las librerías mexicanas son las que más se miran a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene reconocimiento. Lo mismo le pasó a Shakira, mire que Shakira, si ella pues no se lanzaba directamente en México, pues nadie la conocía, porque acá pues la conocíamos muy poco en Colombia, ¿no? Pero pues gracias a ese esfuerzo que ella tuvo, pues, y la de sus padres, pues se la pudo reconocer como cantante, porque pues ella aquí empezó como actriz en una novela, luego luego participó en un concurso de belleza, y pues más le miraban que ella tenía como tinte de modelo, ¿no? O o de actriz en Colombia. Entonces ella dijo, no, mi sueño es cantar y quiero ser una gran cantante. Entonces ella pues se fue a vivir directamente, pues sus padres le compraron un apartamento en Ciudad de México y allá en Ciudad de México hizo todo su lanzamiento para ser la mujer que es ahorita, ¿no? Una gran cantante que se codea con los mejores cantantes del mundo, sin ningún problema. Entonces, tenemos tres grandes padres de la integración económica, que es Jacob Wiener, Jan Tinbergen y Bela Balazs. Entonces, allí en el programita de COES, que ya está subido de esta asignatura, pues ya lo vamos a poder involucrar. Voy a darle reiniciar en ese módulo para que ustedes ya puedan matricularse y que pues también Alejandro ya podamos borrar pues el listado de estudiantes que miraron esa asignatura el semestre pasado, y con Alejandro pues él ya me puede ayudar pues a registrar notas desde el taller número 1 hasta el taller número 5 para que ustedes puedan también pues en las fechas acordadas subir sus investigaciones para su calificación. También vamos a mirar algo de Peter Robson que tiene que ver con The Economics of International Integration de Londres, y también pues sobre de William Moll sobre The Economics of European Integration, o sea, lo que tiene que ver con la integración de los países europeos. Y tenemos una bibliografía complementaria de Jordan Galdu, Javier Nieto, el doctor Ramón Tugores, pues, es que fue uno de mis profesores, doctor Ramón Tugores, que tiene un librito muy bueno en cuadernos de economía que se llama Los tipos de cambio y los efectos en las tasas de interés. Él fue un profesor de la maestría en Comercio y Finanzas Internacionales de la Universidad de Barcelona, España. Y también está pues la profesora Ángela Berzosa sobre estructura económica mundial. Abajo pues vamos a tener una netgrafía, también la vamos a trabajar con ustedes para que miremos pues la parte arancelaria, y también podemos mirar pues la parte de los convenios, los acuerdos y los tratados, especialmente pues los de la Unión Europea. Nos interesa mucho analizar esos temas porque pues Colombia, dentro de su proceso formativo en integración, pues ve con buenos ojos a los Estados Unidos, ve con buenos ojos a Europa, y ve también unas amenazas muy fuertes por parte de Asia, ¿no? Porque Asia quiere abordar los mercados colombianos, y eso pues para nosotros también nos afecta mucho porque hace que se reduzcan las exportaciones colombianas. Entonces los países asiáticos están buscando la manera de ganar más mercado ellos y que nosotros los latinos perdamos mercado, y eso es lo que no se debe, lo que no se debe dejar hacer, porque pues tenemos una política comercial internacional pues bastante fuerte que nos permite también participar en estos escenarios, ¿no? Tenemos un buen producto que es el café, que se exporta y se comercializa a más de 180 países del mundo, pero pues nosotros no queremos quedarnos en ser los cargueros de los países consumidores, llevarles el bultico de café, no.
llegar mucho más allá, llegar ya con el producto diversificado, con otro tipo de productos que se extraen del café y en mejores condiciones. Entonces ya ese tipo de cafés, de exportación de café en grano o en almendra, ya nosotros, los que somos de Nariño, ya no lo queremos practicar, ya no lo queremos hacer, sino queremos hacer una diversificación del cafecito de Nariño para venderlos, si me entienden, en mejores condiciones en ese tipo de mercado. Ya puede ser en la presentación de instantáneo o en la presentación pues de café molido, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, pues el reto de que tiene Colombia para poder meterse en la integración económica, pues es bastante fuerte. Este gobierno dijo que no iba a firmar ni un acuerdo, ni un convenio, ni un tratado más comercial, porque pues parece que en esos acuerdos, tratados y convenios, más es lo que nos venden que lo que nosotros vendemos. Y eso se ha podido denotar ahora con la pandemia, ¿no? Hubo bastantes problemas, ¿no? Por ese tipo de situaciones que se presentaron, pues, en el comercio internacional. Entonces, jóvenes, pasamos a la revisión de los países. Les vamos a dar unos 20 minuticos para que ustedes vayan revisando los países, porque ya los grupos ya los tenemos organizados. Entonces, pues vamos a revisar los países con los cuales ustedes van a trabajar. Entonces, ya algunos estudiantes han colocado aquí en el grupo, en el WhatsApp, con qué países van a trabajar, y quiero yo pues que también lo hagan ustedes a partir de este momento. Aquí, como ustedes miran en el WhatsApp, ya Dani Castro y Kevin Cruz tomaron pues Chile, o seleccionaron Chile, España y Vietnam. Entonces yo los voy anotando ya en mi base de datos, en mi Excel, para yo pues irles colocando las tareas o los talleres que vamos a desarrollar. Sebastián Hernández dice que va a trabajar con Alemania, Argentina, Australia. Andrés Fernando Yamá y James Arturo Estrada pues va a trabajar con China, Portugal y Angola. Por favor, no se olviden de seleccionar un país por continente, ¿no? Para que no, para que nuestras investigaciones se vuelvan mucho más transparentes y mucho más idóneas, ¿no? Entonces, por favor, sigan seleccionando. Yo les doy 20 minuticos para que ustedes sigan seleccionando los países con los cuales van a trabajar. Yo voy a, mientras eso, abrir aquí el Excel para irles anotando sus datos. En 20 minutos regresamos.
Alejandro, Dígame, profe. hay un estudiante que tiene su nombre y que se va a registrar con usted. Entonces, ¿cómo es su número de celular para yo darle? Para que él pueda entrar al grupo de WhatsApp. Él es de Pasto. Ah, ok. 315 42 50 315 950. 315 42 42 50 950. 50 950. Y hay otro joven que se llama Carlos Montezuma. También él le voy a dar el teléfono suyo para que se pueda, ¿no? Ya ellos puedan, ellos ya están matriculados. Ellos ya se puedan, ¿Ellos están aquí en la clase? no están Para ahorita que... en la clase, pero ya la Listo. gestión ya la estaba haciendo Sandrita la semana pasada, la hizo con Ocara. Entonces yo lo voy a llamar a Alejandro, a su tocayo, y le voy a dar, le parece, sus datos, ¿no? Para que se pueda vincular. Bueno, Para que profe, le no hay pidan problema. permiso a usted para vincularse, ¿no? Carlos y Alejandro. ¿Listo? Gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Carlos Montezuma, ¿qué le iba a decir? Quiero dictarle el teléfono de Alejandro, que es el representante estudiantil de IPIALES, de Comercio Internacional de sexto semestre. Ahorita estamos haciendo la clase y entonces yo te voy a dar el teléfono de Alejandro para que tú te puedas conectar ya a nuestro grupo, te pueda vincular al grupo. ¿Te parece? Eso, busques un lapicerito y anota el teléfono de Alejandro. El teléfono de Alejandro es 315-425-0950. Ujú. Eso, para que lo vinculen y además, pues, para que usted trabaje en grupitos de dos con un joven de allá de Ipiales, para que pueda, si me entiende, hacer los trabajos y las investigaciones que nosotros tenemos. Bueno, bueno, verá, no se vaya a colgar ahora pues con esta asignatura para que vaya cumpliendo todas las, ¿no? Los 5 talleres que vamos a desarrollar. Eso, listo entonces. Hablamos, Carlos. Hasta luego. Alejandro, entonces él se va a comunicar contigo para, ¿no? Para que lo vincules ahí, ¿no? Te pido el favorcito. Bueno, profe, ya quedó apuntado. Faltaría el tocayo suyo. Voy a llamarlo a ver si él también, para darle su número, para que también pues se vincule allá. En 10 minuticos vuelvo.
Quería hacer una observación, si van a trabajar con Corea del Norte, no hay que registrarlo porque Corea del Norte no tiene comercio internacional con nadie, es uno de los países que anda ofreciéndole bala a todo el mundo. Ese es parecido a Venezuela. Por eso, en el caso de Corea del Sur, pues sí, es un excelente país para trabajar, para hacer una buena investigación. Profe, Eh, ¿Con quién hablo? con Isabel. Ah, ya. ¿Qué más, Isabel? Cuénteme. Sí, nomás. Profe, ¿será que después de la clase nos podemos quedar un ratico? Es que quiero hablar algo con usted. Ah, perfecto, sí, no hay problema. Ya terminamos. Hasta ahí era. Si Ah, continuamos mañana, yo voy a aprovechar esta tarde para empezar a pasar los grupitos y los países al Excel y poderlos compartir con ustedes. ¿Le parece? ok, profe. Entonces, ¿me vas a hablar por el WhatsApp? ¿Sí? No, profe, es para hablarle aquí, o sea, a la hora que se desconecten porque por Ah, ya. WhatsApp. Perfecto, listo. Entonces, nos vemos, jóvenes, el día de mañana, martes a las 11 de la mañana, para ya empezar con la primera clase de la primera unidad de la primera temática. Gracias, profe. Mañana. Hasta luego, Kevin. Nos vemos. Hasta luego, Adela. Nos vemos. Hasta luego, profe, que esté bien. Entonces Hasta voy a luego, dejar la llamada. Alejandro. Gracias. Sino que yo no me puedo salir porque soy el anfitrión. O sea, si me salgo, se cierra Ah, la... sí, sí. Haga el favor de quedarse un ratico.